Eso así, se acabó la espera, rapidito, pácata, no voy a hacer introducción, segunda parte del Matrix con el increíble, el único, es el Wikipedia. Ricardo Ramírez. Ricardo, ya nos dimos un cafecito, ya tomamos agua, ya recargamos batería, vamos a la segunda parte. Pues nada, gracias Eric. La verdad es que en nuestra pasada charla fue muy interesante y muy ilustrativo cómo podemos justificar el que verdaderamente estemos viviendo dentro de un sueño virtual o una Matrix. Y todas las teorías científicas y psicológicas que pueden explicar es que esta realidad es la realidad de nuestra vivencia. Bueno, más que explicarlo, pienso yo, porque mucha gente tú le puedes dar la explicación, pero a lo mejor no están en un punto donde puedan procesarlo o aceptarlo. Claro. Pero entonces empezamos a hablar de vivencias de diferentes personas que se van acumulando y tú dices, pero ven acá, vamos a hablar, porque a esto le pasó a este y a este le pasó lo otro. Algo tiene que haber. Claro. Por lo menos levantar esa no duda, pero esa posibilidad de que no necesariamente las cosas son como nosotros creemos. Que eso es una cosa muy del ego, de no, ya esto está establecido, ya esto es lo que es, esta es la realidad, y tú lo que está, eso es fantasía, pero realmente es porque hay gente que no tiene la capacidad de procesar más. Y ahora que tú traes ese punto, es importante, fíjate, hemos traído una serie de ejemplos que parecen fantasiosos. Y yo exhorto a los que nos están escuchando primero a no aceptar por fe estas cosas que estamos diciendo, sino someterlo a la investigación y a la exploración personal antes de decidir o validar estas ideas. Yo me he dedicado a eso por mucho tiempo y solamente estoy hablando de casos que verdaderamente han podido ser corroborados. Porque historias como estas usted habrá escuchado a través de su familia, la sociedad en la que vive y su cultura. Y también tenemos que partir de la premisa que también hay mucho fraude con relación a esto. Claro. Así que mucho cuidado cuando usted trata de explorar estas alternativas para que pueda aprender a separar el grano de la paja. ¿Okay? Porque hay muchos falsos profetas y hoy día todo el mundo se quiere buscar un peso fácil. Exacto. Y la ignorancia, la fe ciega te hacen vulnerable, ¿verdad?, al ataque del lobo feroz. Exacto. Porque a veces no entendemos que a veces cuando estamos escuchando cosas recogemos lo que queremos. Claro, muy cierto. Y si esta gente que trae estos falsos profetas que traen todas estas cosas saben el clásico, esto es lo que la gente quiere, pues claro, tienen una razón. Van a tratar de capitalizar sobre eso. Antes de negarlo o antes de validarlo, es importante que usted haga la parte responsable suya de meterse, estudiarlo, buscarlo. Exacto. Y haga un chequeo interno. Exacto. ¿Cómo usted se siente con ello? Como dicen los norteamericanos, haga el due diligence. Literal. Okay, muy bien. Y después, según lo que usted escoja, accountability. Eso fue lo que usted escogió. Muy bien. Ricardo, los dejamos en un cliffhanger a la gente y vamos a entrar con Jodorowsky. Muy bien. Con Alejandro Jodorowsky, que tengo que decirte que es totalmente irrelevante, pero el último disco de Enrique Bunbury lo grabó con el hijo de Alejandro Jodorowsky, que le dicen Adanowski, que es tremendo músico y que también está en esa misma línea y están como que en un rollo muy de mirar y profundizar. Y pues este disco también viene escrito por unos viajes de microdosis de un hongo que no me acuerdo si sea psilocibina. Bueno, psilocibin, ese mismo, psilocibin. Y está muy interesante. Y sacó Bunbury un libro de poesía basado en lo que pudo ver y vivir en esta experiencia de las microdosis de psilocibin, que nos permiten ver, ¿verdad?, un estado de conciencia alterado o natural. Y eso es otro tema que yo quiero que después... Es un estado, como ya hemos mencionado anteriormente, en los rituales de ayahuasca, yo tuve la experiencia de hacerme uno con los árboles, con las plantas y poder vivir la vida de los árboles. Así que... Esto un poco de hackear el Matrix también. Por supuesto, porque fíjate lo que hacen estas sustancias, lo que hacen es imitar los procesos fisiológicos naturales humanos para desconectar la conciencia del ego de la conciencia. Y entonces usted
como resultado de esa parálisis de esos centros de atención y conciencia, usted entra en otros estados de conciencia, lo que Jacobo Greenberg llamaba los orbitales de la conciencia, que es como él explicaba el fenómeno que manifestaba Pachita. Pero vamos a trabajar con Jodorowsky. Vamos para allá. Porque habíamos partido de la premisa de que estos supuestos milagros que hacía Pachita eran fraudulentos. Y a pesar de todos los intentos que se hicieron, nadie pudo demostrar, especialmente los que fueron enviados por la Universidad Nacional Autónoma de México, nadie pudo demostrar que Pachita era prestidigitadora y no podían explicar cómo aparecían en sus manos estos órganos que eran reemplazados en el cuerpo de la persona. ¿Okay? Uno de los investigadores, que no era de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue precisamente Alejandro Jodorowsky. Wow. Jodorowsky estaba convencido de que Pachita era fraude, eso era un proceso fraudulento. ¿Y qué hizo? De hecho, ustedes pueden encontrar esto en un libro que escribió que se titula Pseudomagia. Ahí él describe el proceso completo. Que ojo, y perdona que te interrumpa, necesito aclarar aquí que no solamente Jodorowsky siendo quien es en el aspecto psicomágico y todo el trabajo que ha hecho también desde la parte, el trabajo del tarot terapéutico y de los arquetipos de Jung, etcétera, 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 que es un duro. Quiero decir también que es un tipo que conoce muchas otras cosas. También fue el primer director al que se le iba a dar la posibilidad de dirigir y hacer Dune, que pues, era un proyecto, porque él fue director de cine y hay muchas películas que usted puede ver, como está El Topo, ¿verdad? La Montaña Sagrada. Hablar del Topo. Pero yo digo esto para que ustedes vean, porque a veces nosotros pensamos que la gente también tiene un talento lineal, que tú, pues, en mi caso, pues yo soy comediante. No, eso es un aspecto mío. Yo soy actor, improvisador, pero también trabajo todo lo que tiene que ver con la conciencia humana, la psicología del ser humano. Seguro. Y todos estos procesos que permiten el camino a la autorrealización del ser. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ves a la gente en una faceta, es como si cancelaras la otra. Pues Jodorowsky, muchas veces gente decía que también era un fraude, y yo he visto muchos trabajos de él que se utilizan hoy día y que dan partida a mucho trabajo de reprogramación y mucho trabajo de asentar, ¿verdad?, lo que somos hoy y nuestra realidad, desde el poder reprogramar cosas que tenemos de toda la vida, con los padres, con la madre, y me parece muy interesante. Y hago este intro, ¿verdad?, porque pienso que para los que miran y escuchan el podcast y los temas que yo hablo, que me preguntan dónde leo, dónde miro, dónde busco, busquen entrevistas de Jodorowsky con relación a la psicomagia, busquen libros de Jodorowsky que son muy buenos. Y lo bueno que tiene es que tampoco es una persona que tú lo lees y es chino. No, es que tiene una capacidad de explicar las cosas muy bonita desde el amor, pero desde la profundidad y sin sugarcoating. Va directo, y si te gusta bien y si no te gusta también. Seguro. Disculpa, Ricardo, seguimos, por qué favor. bueno que haces esos comentarios, porque Jodorowsky, convencido de que Pachita era un fraude, intenta ir a desenmascararla. Y entonces, para lograr eso, entendiendo él que era una figura pública y evitar que fuera identificado, él se cambia su personalidad. Construye cédulas de identificación falsas con nombres falsos, se pone una peluca, barba, exacto, para presentarse así donde Pachita, y que nadie lo pudiera identificar. Él estaba decidido a ir a desenmascararla. ¿Qué sucede? La primera vez que él va, según su relato en este libro, la primera vez que él va a desenmascararla, está esperando que Pachita lo llame, y cuando llega su turno, Pachita le dice: ven, niño, ven, dime, ¿qué necesitas? Y él pues se niega a decirle, y esa, no te preocupes. Y entonces él nota que Pachita pone su mano, y de repente se produce una placa metálica
Y esa placa metálica ella se lo entrega a Jodorowsky, y cuando Jodorowsky mira la placa metálica está inscrito un triángulo con un ojo en el centro, que es el símbolo que él utilizó de su última película llamada El Topo. Ya tú sabes, lo desarmaron a la soltá. ¿Ok? Sin embargo, él se queda asistiendo a Pachita, él con la que era su esposa, se quedan asistiendo a Pachita. Con la idea de tratar de desenmascararla. No solamente no pudieron desenmascararla, a pesar de todos los esfuerzos, sino que eventualmente se convierte en uno de los ayudantes de Pachita, porque él también tuvo que ser sometido a una operación abdominal por Pachita, que hubiera puesto fin a su vida, y sin embargo ha podido vivir muchos años después. Saulo, ¿por qué me persigues? Exacto. Pues, ¿qué sucede? Jacobo Greenberg también intentó hacer esto. Convivió con Pachita estudiando la fenomenología que allí se daba, ¿ok? Incluso Pachita le permitió participar de alguno de estos procesos donde él mismo introdujo sus manos dentro de las cavidades torácicas y abdominales de cuando ella abría con ese cuchillo de cocina, ¿ok? Para que se diera cuenta de que esto era un fenómeno, o sea, que no era mera ilusión, ¿ok? Y entonces Jacobo Greenberg desarrolla toda una teoría para tratar de explicar estos fenómenos que no había manera de poder desmentirlos. ¿Okay? Eso estaba ocurriendo y la gente tenía hasta trasplantes de órganos que se llevaban a cabo allí en esas condiciones que decía que tanto Jodorowsky como Jacobo Greenberg describían como detrimentales, donde no había mucha sanidad, donde no había muy buen olor, el cuchillo a veces parecía sucio, o sea que no eran condiciones salubres. ¿Okay? Y entonces pues Jacobo Greenberg era descendiente de judíos y era un lector voraz de la literatura judaica que se conoce como la Cábala, especialmente los escritos de Moisés Cordovero, el famoso cabalista del siglo XVII, donde se plantea que toda la realidad, de hecho, Moisés Cordovero es el codificador del libro que se conoce como el Zohar, ¿okay? Donde se plantea la teoría de los sefirotes en el árbol de la vida, que no es otra cosa que los diversos niveles de conciencias que van desde la unidad a la diversidad y de regreso de la diversidad a la unidad. ¿Okay? Eso lleva a Jacobo Greenberg a establecer una teoría a la cual él llamaba la latiz. La latiz es ese matrix que él describía, que es ese estado de singularidad indiferenciada, pero que está organizada en diversos tonos vibratorios, a los cuales él llamaba los orbitales de la conciencia. Según Jacobo Greenberg, Pachita tenía la capacidad natural de poder ubicar su conciencia en un orbital de la conciencia, que es para él lo que los cabalistas llamarían el plano de la concepción, el plano donde todo lo que existe va a existir y cambiar allí la realidad. Y que ese plano de conciencia en el que entraba Pachita se reflejaba en su mente bajo una personalidad que ella llamaba Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc había sido el último de los emperadores aztecas, después que Hernán Cortés invadió México. ¿Ok? Y era a través, supuestamente explicaba Pachita, que a través de la instrucción que le daba y el poder, ella decía que ella solamente era un canal, que a través de la interacción entre Cuauhtémoc en este estado de conciencia, por medio del cual se podían coagular o producir los órganos que ella iba entonces a insertar dentro de los cuerpos de las personas que necesitaban esta cirugía. Claro, y puede venir cualquier persona, ¿verdad? Que cualquier médico o cualquier persona que
entienda estos procesos y va a decir, sí, pero ¿y cómo tú empatabas una cosa con otra? ¿Y cómo reconectabas todo eso allá adentro? ¿Y cómo después cerrabas? Pero volvemos al factor que ese es el milagro o ese es el trabajo que ella había hecho y había podido hacer y que probablemente no sabría explicar. Exactamente. Simplemente lo que tú dices, yo soy canal, yo estoy al servicio de... Exacto. Ahora bien, tú podrás decir, bueno, es que Jacobo Greenberg estaba prejuiciado y es que él quería hacer que se manifestaran ahora. Que por tratar de probar una premisa con la cual él estaba identificado, etcétera, etcétera. Es que no. Es que cuando tú investigas el trabajo de Jacobo Greenberg, escribió más de 40 libros en neurofisiología. En primer lugar, en la Universidad Autónoma de México, en su laboratorio de estudios de la conciencia, él estaba llevando a cabo unos experimentos al cual él llamaban el potencial extendido, o la capacidad de que el pensamiento afectara a otro cerebro a distancia. Sí, correcto. Colocaba a unos individuos dentro de una cámara Faraday y a otros individuos dentro de otra cámara Faraday, les ponía los electrodos y entonces le exponía a unos individuos a unos impulsos visuales y entonces intentaba, ¿cómo se dice? Recopilarlos a través del mismo proceso en los individuos que estaban en la cámara Faraday de control. ¿Qué es la cámara Faraday? La cámara Faraday es una cámara que se hace con un alambraje metálico especial que impide que penetren ondas electromagnéticas de tal manera que el individuo que está dentro de la cámara Faraday no solo esté aislado de las influencias físicas, sino cualquier posibilidad de intrusión electromagnética que pueda entonces alterar los resultados. Estos experimentos fueron tan exitosos, donde usted podía demostrar que los impulsos de un individuo que estaba en un lugar podían ser registrados en el cerebro de un individuo que estaba localizado en otro lugar. Fueron tan exitosos que esos experimentos llamaron la atención, adivina de quién. ¿De quién? La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Que la CIA se interesó por esto, pero ¿cómo va a ser si ellos no tienen nada que hacer con eso? Nadie sabía esto hasta que Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastros en 1994. Nadie sabía que él trabajaba para la CIA. Ahí está también, hay que mirar después el proyecto Montauk. No entra todavía. Jacobo Greenberg desaparece misteriosamente, sin dejar rastros ninguno. Nadie sabía que trabajaba para la CIA. Toda la investigación que se lleva a cabo una vez se denuncia su desaparición misteriosa. Él desaparece con su esposa. Llevan al investigador a localizarlo por última vez. Los últimos testigos declaran que él fue visto por última vez en un aeropuerto en Colorado, bajándose de una avioneta y entrando en un carro, acompañado de otras personas. No, en Colorado no. Hay que estar al aeropuerto ese. Exacto. Okay. Luego de ese evento, nadie más supo de él. Extrañamente, esto ocurre en la víspera de su viaje a la India. Él había organizado un experimento, el mismo experimento del potencial transferido que hacía en la universidad, ahora con individuos colocados en 2 hemisferios del planeta, apartados. Ya tenía ese experimento ya programado y justo antes de salir para la India, desaparece. Extrañamente, cuando el investigador mexicano trata de averiguar el paradero de la esposa, interviene el presidente de México y lo remueve de la investigación. Y hasta ahí quedó la investigación. Uno se preguntará, ¿y qué interés tendría el presidente de México en parar una investigación de esa naturaleza? Pues ya tú sabes. Yo se lo dejo ahí para que ustedes especulen sobre eso. ¿Okay?
Interesantemente, en el año 2015, eso fue ahí al lado. a través de la ley, a ver si lo tengo aquí, a través de la ley que se pasa en Estados Unidos de libertad de información, son liberados un sinnúmero de documentos de la CIA. Míralos aquí. Y adivinen qué. Cuéntame. Aparecen varios artículos de experimentos que hacía Jacobo Greenberg Silverbaum para la CIA. Los tengo aquí, ustedes los pueden conseguir a través de la ley de libertad de información, especialmente con sus teorías sobre los orbitales de la conciencia y su teoría sobre el potencial transferido. ¿Y por qué es esto importante para la CIA? Tenemos que entender que la CIA, a partir de 1978, cuando se puso fin a la investigación que se conocía como el MK Ultra, por lo escandaloso, lo que se averiguó en las vistas congresionales sobre el proyecto MK Ultra, donde básicamente la conclusión fue que eran experimentos que se estaban haciendo con individuos con el fin último de control mental. ¿Okay? Se alega que Lee Harvey Oswald fue un ejemplo. Entonces el Congreso, de hecho, el que era secretario de la Defensa ordenó la destrucción de la mayoría de las investigaciones. ¿Okay? Eso es un escándalo. Pero eso fue en 1973. Pero en 1978 la CIA comienza otro programa llamado Portal Estelar, The Gateway Project. ¿Okay? Y entonces y lo hace a través del Instituto de Investigaciones de Stanford, varios científicos quienes estaban extraordinariamente trabajando con una técnica que se conocía como visión remota. De ahí sale Ingo Swann. La CIA comienza a auspiciar estos programas con el Stanford Research Institute. ¿Okay? Con el propósito de utilizar a estos videntes para espiar a la Unión Soviética. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas personas, de hecho, es interesante notar que entre los relatos que se hacen, y no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de leer los relatos de Ingo Swann. De hecho, Ingo Swann fue el que identificó los anillos de Júpiter a través de visión remota antes que la sonda espacial Voyager los fotografiara. Wow. ¿Ok? Y habló de un montón de cosas que vio en la Luna. ¿Ok? Pero ellos podían identificar, y cómo la CIA se interesa por este proyecto, porque hicieron un experimento con estas personas en Stanford, donde les pusieron como reto identificar los silos nucleares de donde estaban localizados los silos nucleares en Estados Unidos, y tuvieron un 100% de accuracy. Wow. Oh, wow. Así que comenzaron a utilizar este potencial para espiar a los rusos, a la Unión Soviética. ¿Ok? Y este es el momento de mirar todo eso, porque antes de que tú sabes que con todo esto de la inteligencia artificial y cómo se está moviendo la información ahora, se puede tornar confuso, y el que se quiera meter en ese hoyo, si no está claro y si no tiene esa visión y esa capacidad de discernir, se va a ir en un boquete de esto es verdad, esto no es verdad, no, todo es mentira ya. Claro. Porque esto lleva tiempo sucediendo y hablando de eso. Así mismo. Así de importancia cobró para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos este extraordinario potencial, el cual Jacobo Greenberg, a través de su teoría de la latiz, esto es un modelo conceptual para poder explicar cómo la conciencia puede salir
de ese mundo de ilusión en el que estamos nosotros sumergidos e interactuar con la programación directa de la Matrix para cambiar la realidad. Como decían los hindúes, estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo estas personas a través de visión remota podían describir con exactitud los lugares específicos y escondidos en un país que estaba a miles de millas de distancia? Y que está brutal porque todos los seres humanos son capaces de eso, pero lo que ellos hackeaban era el identificar en qué momento estaba el cerebro y el humano hábil para poder entrar y hackear. Ajá. Y meter la información necesaria y hacer el entrenamiento necesario para poder potenciar eso, porque después de cierto punto ya es como que hay una ventana en ciertas edades. Exacto. Y por eso la mayoría de las veces trabajaba con niños o ciertos adultos con alguna capacidad especial que ellos pudieran identificar para entrenar eso. Ok. Abundando sobre eso. Sí, señor. Okay. En primer lugar, no solo el interés que tenía la CIA en explotar ese potencial. ¿A quién no le conviene que los seres humanos no desarrollemos ese potencial? ¿Cuáles serían las consecuencias para las autoridades si los seres humanos llegáramos a desarrollar plenamente ese potencial? Una de las cosas que logró Jacobo Greenberg en su laboratorio allá en la Universidad Nacional Autónoma de México fue el entrenar a niños, adiestrar a niños entre las edades de 6 a 12 años en un concepto que se conoce como visión extraocular. Jacobo Greenberg era un practicante de la meditación vipassana. De hecho, hay varios videos en YouTube sobre cómo Jacobo Greenberg explica esta técnica de meditación. Y entonces él adaptó esa técnica como en forma de juego para adiestrar a niños en esas edades para que pudieran desarrollar o manifestar ciertas habilidades para los cuales nosotros los adultos no estamos capacitados. Y a través de esa capacitación, a través de esos ejercicios a los cuales se sometían a estos niños, se le colocaban vendajes en los ojos y al cabo de unas pocas sesiones de adiestramiento que se hacían en forma de juegos, los niños podían comenzar a leer sin la necesidad de la vista, a identificar fotografías, leer perfectamente textos en los libros, salir a los parques a jugar sin restricciones ninguna, totalmente vendados. Algunos de los niños entrevistados alegaban que esto era tan difícil como aprender a correr bicicleta. ¿Okay? Algunos niños podían leer mejor con las manos, otros con la parte de atrás de la cabeza, etcétera, etcétera. De hecho, hay institutos hoy día, tanto en México como en Inglaterra, que utilizan estas técnicas para permitirle a los niños desarrollar este aspecto de nuestra propia naturaleza y no depender de los sentidos para obtener información. Estos experimentos tuvieron que ser detenidos porque no solamente los niños, todos los niños desarrollaron, unos más rápidos y otros más lentos, pero todos desarrollaron esta habilidad. Muchos de los padres comenzaron a quejarse sobre el hecho de que ahora los niños podían leer sus pensamientos, anticiparse a las circunstancias y manipular a sus papás. Al conocer las intenciones detrás de las palabras de los padres. ¿Okay? Y esta es una de las cosas que observamos en aquellas personas que han dedicado su vida al despertamiento de su naturaleza interior, que cuando usted despierta ciertas glándulas del cuerpo humano, usted puede entrar en resonancia con lo que Greenberg llamaba esta latiz, a través del campo neuronal y conocer la naturaleza real detrás de la apariencia. Dime tú, Eric. Te digo. Si ahora yo pudiera conocer la intención detrás de tus palabras, dime a mí qué político podría sobrevivir. Es que ni político, ni persona, ni incluso hasta cuando que hablamos a veces de las relaciones en el proceso de cortejo, todas las mentiras que uno se dice o todas las cosas que uno esconde. Tendríamos que vivir bajo la luz y la verdad
porque inmediatamente los demás se darían cuenta cuál es nuestra intención verdadera. Ni para comprar un carro. Y ahí es donde está el peligro y la amenaza que sienten las autoridades que gobiernan nuestros países. Hay una película de Ricky Gervais que, diablo, no puedo creer que se me haya olvidado el nombre ahora, porque está buena la premisa en un mundo donde nadie sabe mentir. No existe la mentira y te dicen las cosas tal cual. Si la persona no te quiere ver, te dice no te quiero ver porque de verdad tú me cansas mucho y tú eres una persona que habla demasiado. Entonces como que todo el mundo lo toma y él un día se levanta y se da cuenta que puede decir mentira y que la gente le empieza a creer todo lo que dice y se vuelve un punto referente con relación a todo en la vida y él empieza a inventarse las cosas a su favor y se da cuenta que el mundo empieza a cambiar por las mentiras que él dice. Wow, que está bien interesante la premisa de la película, pero es verdad. Imagínate que viviéramos en un mundo donde realmente tú no pudieras engañar a nadie o tú no pudieras ocultarte, esconderte, donde las sombras ya no estarían en la sombra, ¿me entiendes? Entonces, wow, estaría fuerte. No sobrevive ni político ni vendedor. Así mismo. De hecho, tú sabes que en una de mis conferencias yo acuso a los especialistas de mercadeo y los vendedores como los magos negros más potentes que existen. Sí, señor. Porque hacen que nosotros comamos, nos vistamos y vivamos, comamos la comida, nos vistamos con la ropa y vivamos en los sitios que ellos desean que nosotros. Y votemos por la gente y que después decimos, porque yo voté por este cabrón. A través de la sugestión. Sí. Ahora, ¿cómo tú explicas que estos niños tengan tanta facilidad de desarrollar estas habilidades y los adultos no? La teoría es bien simple. En estos niños, antes de los 12 años, el cerebro izquierdo, que es el cerebro masculino, que es el cerebro razonador, el cerebro que discrimina, el cerebro que está pesando, midiendo y cuantificando toda la experiencia, todavía no está desarrollado. Y entonces puede imperar el lado derecho del cerebro, que es el lado intuitivo, el lado del amor, es la inteligencia femenina, es todo lo que está relacionado con la belleza y todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional de la vida. Cuando tú en estos niños comienzas a estimular estos sentidos internos a través de estos ejercicios, le das la oportunidad al lado derecho del cerebro de desarrollarse y poder funcionar en equilibrio con el lado izquierdo que se va a desarrollar más tarde a través de la educación. Imagina tú que en nuestro sistema educativo pudiéramos desarrollar técnicas que fueran puestas en efecto en nuestros sistemas educativos para que los niños puedan desarrollar estas habilidades de manera natural, con ejercicios simples como estos. Obviamente tendríamos un mundo muy distinto al que tenemos hoy día. Si yo pensando no va a pasar porque es que la escuela se creó para controlar a la gente. Así es la cosa. No para dar libertad. Ahora te das cuenta de por qué el doctor Bruce Lipton nos dice que la forma como nosotros, el 95% de la forma como nosotros reaccionamos a los eventos de la vida ha sido programada. Correcto. Dentro de esos años, dentro de esos primeros años en el cual la mente funciona en estado de hipnosis, en estado de sugestibilidad. Ahí es cuando los niños integran todo lo que aprenden, todo lo que observan y lo integran en su subconsciente, y eso ahora se va a convertir en las fuerzas motivadoras que van a impulsar cómo yo me voy a comportar en la vida. ¿Ok? Por lo tanto, es una programación. Todos y cada uno de nosotros hemos sido programados en esa matrix. De hecho, lo que establecía Jacobo Greenberg como su teoría de la sintérgica, ¿ok?, a través de la látiz, es que esa interacción neuronal con la latiz, que es ese campo, ese campo matriz, ¿ok?, básicamente lo que hace es el cerebro decodifica de esa latiz lo que nosotros estamos programados a experimentar. Por lo tanto, si usted a un niño lo acondiciona desde su temprana edad solamente a validar aquellas cosas puramente materialistas, sensuales, etcétera, etcétera, etcétera,
ese cerebro nunca va a poder decodificar de la matriz otros estados superiores de conciencia, a menos que se someta a una disciplina para romper con esa programación. Que incluso es el trabajo difícil y fuerte a los adultos que en esta etapa quieren alcanzar, ¿verdad? Un desarrollo espiritual, intelectual, emocional, etcétera, etcétera, que se encuentran, ¿verdad? Con que llevan muchos años funcionando de una manera y renunciar a esas otras partes y a todo lo que llevan cargando. Exacto. A veces te meten un mismo midlife crisis. Exactamente. Porque es un introyecto que choca con tu realidad actual. Es una programación que no funciona para ti. Exacto. De hecho, fíjate, para salir de la Matrix, mira lo que nos dice, y voy a leer directamente de este pensador hindú extraordinario, Jiddu Krishnamurti. Mira lo que nos decía. Esa inmensidad, eso que es innombrable, eso que es ilimitado, eso que no puede ser medido por las palabras, y eso en el que existe un amor que no es de la mente, que debe ser experimentado. La mente no puede concebirlo, por lo tanto, la mente debe estar muy quieta, extraordinariamente quieta. Wow. Sin ningún deseo o demanda. Solo entonces es posible que eso que llamamos Dios o la realidad pueda manifestarse. O sea, tenemos que aprender a callar ese aspecto de nuestro cerebro intelectual para dejar fluir estos otros estados de conciencia que existen en la matriz. ¿Okay? Y si nos dejamos llevar por estas filosofías emanacionistas, donde de una singularidad se puede producir una pluralidad y que no solamente es un camino de descenso, sino que establece el mismo sendero de retorno a través del cual vamos de la pluralidad a la singularidad, lo podemos hacer solamente cuando comenzamos a acallar esa mente terrenal. Nuestro ego es parte de esa mente que es mente de supervivencia, que depende de los sentidos y de las cosas que ha aprendido. Por lo tanto, si la información que él tiene está limitada solamente al aspecto material de la vida, nunca le será posible accesar esos otros estados de conciencia que ya están integrados en el continuo de nuestro ser. Claro. Ahí es donde está la clave. ¿Okay? Otros ejemplos de la matriz. Hace unos años atrás, un grupo de estudiantes rosacruces fue a participar de un festival chamánico en Bolivia. Se conoce como el festival Inti. El festival Inti. Se celebra a las orillas del lago Titicaca. ¿Okay? Nos relatan las personas que estuvieron allí que el día que comienza el ritual, ellos llegan hasta las orillas del lago Titicaca y era un día que estaba increíblemente nublado, había nubes extraordinariamente densas. Ellos vieron con sus propios ojos que llegaron los chamanes, formaron un círculo, levantaron las manos hacia el cielo y empezaron a entonar el nombre Inti, Inti. Inti es la palabra sol. Inti. Ellos vieron con sus propios ojos cómo las nubes se apartaron y dejaron pasar los rayos del sol. ¿Cómo tú explicas eso? ¿En qué estado de conciencia? ¿Qué aspectos de la latiz, de la matrix, en qué orbital de conciencia fueron capaces de entrar esos chamanes que alteraron la manifestación de la naturaleza allí, delante de todo el mundo, delante de sus propios ojos? Otro evento. A los que somos estudiantes rosacruces, en el pasado se les conocíamos como alquimistas rosacruces. ¿Okay? Pero la alquimia de la cual están interesados los rosacruces es en la alquimia psicológica, la alquimia, o sea, la transformación de nuestras cualidades internas en cualidades de conciencia superior. Para lograr cualquier transmutación, o sea, es un proceso mediante el cual usted puede subyugar la mente razonadora para entrar en estos otros estados de conciencia y poder provocar cualquier transmutación.
En 1918, el que en ese entonces organiza la AMORC en Estados Unidos, cita a la prensa y a investigadores de la Universidad de California para un experimento de alquimia. En ese experimento le ordenan a algunos miembros que reúnan ciertas sales. Esas sales las ponen en la mano de esta persona, Harvey Spencer Lewis era el nombre de él, y sobre esas sales colocan una placa de zinc. Y entonces él coge la mano y la pone a sí misma dentro de una llama y la deja allí por 5 minutos. La llama debió haber achicharrado la piel. De hecho, él resultó con quemaduras de primer grado. La quemadura de primer grado es una quemadura la que tú coges cuando te das una chicharra en la playa. Cuando debió ser una quemadura de tercer grado. Claro. Cuando las personas fueron, en vez de una placa de zinc, había una placa de oro. Esa placa de oro está en exhibición en el Parque Rosacruz en San José, California. Oh, wow. Documentado en la prensa y fue examinada por los científicos de la universidad. La pregunta es, ¿qué tenía que ver el fuego, las sales y la placa? No, señor. ¿En qué estado de conciencia estaba ese individuo que logró una transmutación completa de la naturaleza del zinc para que se convirtiera en oro? Pues eso es entrar a la matriz, cambiar la secuencia del sistema binario para que ahora una cosa deje de ser una cosa y se convierta en otra. Eso era lo que hacía Pachita cuando de la matriz decodificaba en ese orbital de la conciencia, decodificaba la secuencia de la matriz para que se produjera un órgano. En convenciones rosacruces en Europa se ha documentado cómo personas pueden producir del éter rosas en sus manos. ¿Ok? Entonces, qué extraordinario potencial tenemos si solamente tuviéramos la oportunidad de adiestrarnos en esas artes y someternos a la disciplina. Uy, ya dijiste someternos a la disciplina, ya cancelado para el 95% de la población. La naturaleza no da nada sin un sacrificio. Claro, y está brutal porque en estos tiempos hay tanta distracción y la gente quiere estar en un estado de, ay, no me compliques la vida, que pues ya tú ves el dedo acusatorio, ya tú ves el no me voy a hacer responsable de lo que hice, yo soy así, esa es la que hay, breguen conmigo, y están estos mecanismos de defensa que no te permiten profundizar y mirar y evadir el dolor, y la realidad es que cuando tú te sometes a estos procesos y a este tipo de disciplina, obviamente vas a tener que mirar y vas a tener que tocar cosas que son aparentemente profundas, dolorosas y dan miedo. Okay. ¿Por qué? Porque no las conocemos y no las controlamos. Porque el viaje de esto es soltar el control, ¿verdad? Para permitir una manifestación para después un poco, ¿verdad? Poder influenciar sobre qué. Entonces eso a veces la gente no entiende que para tú poder controlar, en algún momento tienes que soltar el control. Y tú no controlas, tú te montas en eso mismo, en una secuencia, como de una amiga y yo que decimos, sí, yo fluyo, pero influyo. Okay. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de querer seguir viviendo en la caverna de Platón, contento con sus propias sombras? ¿Cuáles son las consecuencias de que no me compliques la vida, yo vivo feliz en este mundo? ¿Okay? Las consecuencias son que tú no serás otra cosa que una víctima del destino. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Que hoy estoy en las papas y mañana estoy en la miseria. ¿Okay? Porque no hay nada permanente. En ese mundo de sombras no hay nada permanente. Ese mundo de sombras está controlado por la ley de la incertidumbre. Por lo tanto, eres víctima de tu propio estado mental, porque tu cerebro solamente estará decodificando las sombras que tú mismo estás creando y sobre las cuales estás contento. Hace unos episodios atrás de No Voy a Decir Más Nada, hablé de que nosotros creamos nuestro propio infierno. Y mejor dicho no está. Y esto es algo que se lo robo a mi profesor Peter Burkin de la Escuela de Constelaciones Familiares, donde hubo un momento trabajando una constelación. Es la primera vez que lo veo intervenir de la manera que intervino, porque cuando tú haces una constelación,
tú no, en ningún momento tú manipulas o dices algo que sea muy, no sueltas algo harsh o directo, sino que trabajas desde, obviamente desde el cliente y desde la verdad y desde la realidad del cliente. Y esta compañera hizo un comentario dentro de una constelación que se le estaba haciendo a ella y él le dijo súper tajante, y yo lo vi que digo, qué bien. Le dijo, no, eso no es así. Tú creas tu propio infierno. Porque ella no se estaba haciendo responsable de cosas que ella había creado para ella. Y de actitudes que ella había tenido para ella. Y ella lo delegó a una situación, a unas personas. Y él le dijo, no. Tú creas el ser humano crea su propio infierno. Por eso es que en la Sanatana Dharma, en el hinduismo, se nos dice, mientras tú persistas en vivir en la ilusión del maya, solamente generarás karma, que nos mantendrá girando sin fin en esta rueda interminable de fortunios e infortunios, que es solamente una ilusión de la polaridad. Hoy experimentas la salud, mañana la enfermedad. Hoy experimentas la riqueza, mañana la pobreza. Hoy experimentas el amor, mañana el desamor. Lo que es hoy tu sueño más querido, mañana se puede convertir en tu pesadilla más profunda. Tú sabes que, hablando del Matrix, ¿verdad? En la película hay una escena donde está el agente Smith hablando con Cypher para que traicione a Neo. Y Cypher se está comiendo un filet mignon. Sí. Y Cypher le dice, yo sé que esto es mentira. Yo sé que esto que yo estoy probando es una programación. Claro. Pero ¿sabes qué? Tú garantízame que yo no me voy a recordar de absolutamente nada de lo que yo he estado viviendo ahora y que voy a vivir aquí comiéndome esto todos los días y viendo mujeres y bebiendo y siendo feliz en este mundo. Exacto. Y yo te doy lo que tú quieras. De hecho, interesante porque en la alegoría de la caverna, Platón relata que hay aquellos que logran zafarse de sus amarres y caminar hacia la luz, pero al enfrentarse a la luz es demasiado fuerte para ellos y deciden regresar nuevamente para amarrarse nuevamente y seguir contemplando feliz su propia sombra. Tú sabes cuántas veces yo he tenido conversaciones aquí de, aún en este punto, diciendo, a veces yo no sé si ha sido productivo para mí o si ha sido bueno el yo meterme en todos estos procesos y hacer todo lo que yo hago, porque no es que tú vas a estar más feliz, no es que tú vas a estar en un en una paz eterna, no, al contrario, es que ahora ves cosas que identificas lo que son y las rechazas y entonces te sientes cada vez menos parte del entorno y de la gente común. Y digo gente común no porque sea bueno o sea malo, es porque yo tomo unas decisiones que lo que hacen es aislarme de las reglas, de la estructura de estos sistemas a los cuales ya yo siento que pertenecí, pero no quiero ser parte de ellos por eso, porque estoy en otra mirada, en otra verdad, en otro trabajo, pero es bien cuesta arriba, no es algo fácil, ¿entiendes? Estás dejando una comodidad de que no haya movimiento. Eric, lo que sucede es que uno tiene que ser bien valiente para enfrentar estos procesos, porque en la medida en que tú decides transmutar tu propia naturaleza interior para dar paso a un mundo de las ideas, como lo llamaba Platón, o a un mundo de la luz, o un mundo de la gnosis, como tantos y tantos nombres que se le ha dado, lo primero que tienes que hacer es enfrentar tu propia sombra. No es erradicar la sombra. No, al contrario. Abrazar la sombra, comprenderla y superarla. El factor de la integración de esa sombra, que esta conversación también la he tenido otras veces, donde uno piensa que hay partes internas de uno que uno quiere erradicarlas, y es que no las puedes erradicar, es que ellas disminuyen el ruido y el protagonismo una vez tú las puedes ver y las puedes observar, las puedes escuchar y las puedes abrazar, y ellas descansan. Exacto. No es que nunca van a volver, y no es que no estén, y no es que te las quitaste como si fuera un cáncer. Es que estás propiciando con la negación o alejarte de ellos a que se repita una y otra vez. Exacto. Esto fue parte de una reflexión muy personal, como parte de una iniciación interna y psíquica, utilizando el símbolo del Anubis.
yo fui enfrentado con mi propia sombra. Frente a Anubis, él me ofrecía la posibilidad de caminar por un sendero o por otro. Y me dijo, no, tienes que caminar por este sendero. Cuando yo fui bajando por ese sendero, encontré esta figura grotesca delante de mí, que no me permitía pasar. Y en vez de pelear con ella, ¿qué hice? La abracé. Y finalmente eso provocó una especie de transmutación interior muy difícil de explicar, que me llevó a ser lo que soy hoy y no lo que era antes de eso. Claro. Y qué difícil cuando haces este tipo de trabajo y tienes que soltar y parte del trabajo es no necesariamente volver a tu entorno o aceptar, ¿verdad?, las consecuencias de ello. Ese es el gran reto. Es claro, porque es el drogadicto, el alcohólico que va a rehabilitación y vuelve a su misma, al lugar donde está el trauma, al lugar donde estuvo todo eso feo, ¿verdad? Que a lo mejor te empujó y que te hizo escoger de alguna manera o tratar de sanar, es que no me acuerdo quién lo decía, pero no puedes ayudar a alguien a sanar si no está dispuesto a renunciar a su enfermedad. Exacto. Y entonces muchas veces nuestra enfermedad es, qué sé yo, hacernos víctimas del universo. Claro, si yo tomo control de mí y de mi destino, pues entonces ya no le puedo echar la culpa al universo y al destino de, ay, mira, pues ya no soy víctima del destino, pues ya me jodí. Okay. Pues, ya es mi responsabilidad. Claro. Y es más fácil ser víctima. Exacto. Y recibir todos los cuidados, ¿verdad? Y pues no toca hacer nada porque soy víctima, pues no, es algo, ay, me pasa, y ay, pobrecito, qué mala suerte tiene. Pero peor aún es, por ejemplo, individuos como tú que han tomado ese sendero y que ahora quieren utilizarlo para ayudar a otros a retomar ese proceso de autosanación, se encuentran con un dilema. Es como aquel que sale de la caverna y al darse cuenta de la realidad, quieren regresar a la caverna para ayudar a otros a zafarse de sus propias amarras, encontrando la realidad de que la mayoría no se quiere zafar. Están demasiado felices en medio. Entonces hay que dejarlos para que a través de su propia experiencia lidiando con la ilusión de la polaridad, algún día despierten y quieran zafarse ellos mismos. Dice, yo no sé si tú recuerdas en la Biblia cuando Moisés y Aarón fueron a sacar al pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Claro. Y ellos buscaban que, ¿verdad?, salir de ahí porque eran esclavos y estaban presos de los egipcios. Sí. Y clamaban por salir de ahí. Y cuando salen y están en medio del desierto, el pueblo empieza a reclamarle a Moisés, mira, nos sacaste de allá. ¿Y ahora qué? O sea, no hay comida, no hay bebida. Y empiezan a surgir estos milagros. Ajá. ¿Verdad? Y estas cosas, pero el pueblo, mira, estamos pasando la fatal. Yo prefería ser esclavo allá, que no me faltaba nada. Y eso es lo que yo me encuentro a veces en el camino. Y está genial, porque ahora estoy en una etapa donde digo, bueno, pues está bien. Porque hay gente que dentro de este despertar de conciencia se empieza a encontrar con trabas y es como que, pero es que no entiendo porque yo hice esto, ¿cuál es la fórmula? ¿Por qué no me sale bien? No, es que esto no es una fórmula. Esto tú vas haciendo un proceso y vas descubriendo cosas y vas trabajando la paz contigo. Pero ya no le puedo echar la culpa a la gente, ya no. La desesperación ahora es mía, el tranque es conmigo. Y entonces empieza uno a ver ahí es que salen las sombras a manifestarse, que son partes de uno que vivieron renegadas o que fueron mecanismos de defensa o posibilidades de sobrevivir. Fueron mecanismos de supervivencia en muchos aspectos. Son partes de nosotros que van a tomar control porque no hay una unión con el ser y no hay una conciencia del ser completa. Seguro, porque recuerda que el ego no es otra cosa que ese aspecto de la mente que está relacionado a nuestra propia sobrevivencia. Sin el ego no podríamos sobrevivir en este plano de la materia. ¿Okay? Por eso es que depende tanto de los sentidos y de lo que ha aprendido del entorno. ¿Okay? Una vez tú paralizas el ego, a través de estas disciplinas, tú tienes acceso a otros estados de conciencia donde no existe esa limitación. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Nuestra vida está controlada por el ego. Por eso es que en algunas disciplinas se nos dice hay que matar el ego. No es que hay que matar el ego.
porque sin él no podríamos sobrevivir en este mundo. Es que hay que disciplinar al ego para que no interfiera con el proceso. ¿Okay? Ricardo, yo creo que aquí es donde yo me voy a quedar. Con esto vamos a cerrar. Muy bien. ¿Puedes repetir ese final? No es matar el ego, es... disciplinar al ego para que deje de interferir con nuestra propia naturaleza esencial. Yo no voy a decir más nada. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti. Espectacular este segundo episodio. ¿Cómo escapamos de la Matrix? The Matrix. Y sé que algunos de ustedes van a ver las películas en estos días porque yo me voy a tener que comer ese. Con sus 3 secuelas. Y está brutal. Así que muchas gracias, Ricardo. Nos quedan muchos temas y muchos ratos. Así que yo espero que este 2024 haya más movimiento. Muy bien. Y te digo, de ahora en adelante, cuando tengas las fechas de las charlas y todas las conferencias, sí, está bueno que me dejes saber, o que si vienes y traes un preview de qué pues son, lo trabajamos. Pues muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos los que ustedes que están sintonizando, que están viendo, que ponen esto en pausa, hacen lo suyo, vuelven y siguen escribiendo preguntas y siguen escribiendo comentarios. Muchas gracias nuevamente, Ricardo, y gracias por el apoyo siempre. Seguimos un año completo. Vamos a ver hasta que, como decía mi amigo Aniel, hasta que se seque el malecón. Muy bien. Nos vemos, Ricardo. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.